Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este 15º domingo durante el año 16 de julio. En este tiempo de profundizar nuestra fe. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Delante de Dios pidamos perdón, porque muchas veces no luchamos por la justicia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta el coraje. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a transformar el mundo con tu palabra. Señor, Señor, ten Señor, piedad. ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, muestra la luz de tu verdad a quienes andan extraviados para que puedan volver al camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar todo lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura de Isaías, capítulo 55, nos dice que la palabra de Dios es fecunda y eficaz como la lluvia que hace germinar la semilla. Escuchamos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que de ella semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 64 responderemos: Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas la tierra para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales, los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. En la segunda lectura de la carta a los Romanos, hay en la creación una misteriosa expectación de que se manifieste la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Escuchemos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria de que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación
de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, la parábola del sembrador nos invita a examinar la calidad de nuestra tierra. La eficacia de la palabra de Dios puede verse limitada por falta de colaboración. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra, y ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantas. Otros granos cayeron en tierra buena, dieron frutos, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen
y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra, la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas, la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y esta llamada, tal vez mal llamada parábola del sembrador. Y digo esto porque en el fondo es lo mismo que pasa con la parábola del hijo pródigo. Toda la parábola dice el hijo pródigo, pero en realidad el personaje central no es el hijo pródigo, sino el padre misericordioso, el padre bondadoso. Ese es. Y en este caso, que dice la parábola del sembrador, también el fin no es el sembrador, sino la semilla del reino, la tierra en que cae. Cae en el camino, entre piedras o entre espinas o en terreno bueno. ¿Por qué? Porque es lo que provoca el cambio. Y por eso la explicación final aclara, las distintas personas son las distintas tierras. Entonces el sembrador no era lo importante. El importante era lo que provocaba la palabra, la semilla, en cada una de las personas. Entonces uno diría, la parábola del sembrador en realidad apunta a las personas. Es la parábola de la buena tierra o de la tierra confundida. En realidad tenemos que ver el contexto de todo esto, pero que va en un paralelo con la primera lectura del profeta Isaías, que dice, la palabra de Dios no vuelve a mí sin fecundar. La parábola es como una semilla que cae en la tierra, la moja y da fruto. Eso es la parábola. Y por eso esta parábola en paralelo, que en realidad es el tipo de tierra en que cae la palabra de Dios. Siempre la tenemos que ver en el contexto en el que el Evangelio de Mateo fue un evangelio escrito en medio de las grandes persecuciones. Persecuciones que el mismo Jesús anuncia, ¿no? Si a mí me persiguieron, a ustedes también. Sobre todo que en estas primeras comunidades había algunos que escuchaban la palabra, pero que después desistían justamente por la adversidad. Entonces esta parábola viene a traer un llamado de esperanza. Porque dice, se le junta la multitud, pero a la multitud le dice la parábola y nada más. ¿Para qué? Para que el que tenga oídos que escuche, ¿no? Lo dice muchas veces Jesús. ¿Por qué? Uno dice, sí, tengo oído, pero a veces tengo oído, pero no escucho. No escucho lo que me dicen, no escucho el significado. O sea, las parábolas siempre tenían, era un cuento, pero que encerraba un mensaje, un lenguaje que encierra un mensaje. Si soy abierto al mensaje, lo pienso, lo medito y lo descubro. Si no, me quedo con el cuentito. Por eso dice, ¿y por qué hablas en parábola? Porque algunos quieren escuchar y algunos no. Y el que no quiere escuchar, por más de que le quiera explicar, si tiene el corazón cerrado, pues no va a entrar la fecundidad de la palabra.
Por eso, sin embargo, es como un aliciente este Evangelio a los que le está hablando, porque le dice, ustedes que sí escuchan la palabra, ustedes que sí escuchan los que no escucharon otros profetas y lo quisieron hacer, porque ustedes realmente viven la palabra. Y entonces da esta explicación que es muy clara, yo diría, ¿no? Pero que nos cuestiona la vida en nosotros. ¿En qué tierra cae la semilla del reino, la palabra de Dios, en mí? ¿Soy como la que cae en el camino? ¿Soy como la que cae entre piedras? ¿Soy como la que cae entre espinos? ¿Me ahogan los problemas o la profundizo y doy fruto? Ese es el cuestionamiento final, el mensaje. Uno podría decir, pero ¿qué sembrador va a sembrar y va a tirar semilla en el camino, en la piedra? A ver, en la época de Jesús se trataba de sembrar en todos lados para que dé el mayor fruto posible. Pero no olvidemos que no había sembradoras como ahora. Y sobre todo el trigo, que era lo que más se sembraba, se siembra al voleo, o sea, una bolsa y se va revoleando y se va revoleando. Y como se trataba de sembrar lo más posible, se revoleaba la semilla del trigo para todos lados, hasta el borde del camino. Pero claro, eso los que sembraban lo sabían muy bien. Iba a haber algunas semillas que caían en cualquier lado, en el camino o en las piedras, y no tenían fruto, o crecían rápido. Y esa comparación es como todas las parábolas de Jesús, que son cuentos simples de vida simple. Los sembradores, ellos sembraban, entonces esa comparación sí que la veían. Y que, por eso les digo, tiraban la semilla al voleo, y entonces sabían que algunas semillas caerían en el camino. Porque uno dice, ¿quién va a tirar semilla en el camino? Ellos sí, porque era el voleo y porque trataban de sembrar lo más posible, ¿no? Sin embargo, sabían de esa reacción. Insisto, el lenguaje no es tanto para el sembrador, sino para el tipo de tierra. ¿En qué cae la semilla del reino en cada uno de nosotros? ¿Qué tierra? Fecunda, como dice el profeta, fecunda en nosotros, transforma, porque en realidad la palabra es un cuestionamiento de vida. ¿Por qué? Porque es cierto que hay momentos que podemos estar muy entusiasmados por la palabra y tener esperanza, y hay ciertos momentos que tal vez los problemas de la vida, como el que creció en Tespina, nos ahogan, nos aturden, nos distraen. Indudablemente, el tipo de tierra será el momento en que estemos viviendo. Estamos viviendo con muchas preocupaciones, con tensiones, sabemos ver más allá de las cosas, y aún en medio de dificultades podemos iluminar el reino de los cielos, el reino de Dios en nuestro medio. Yo creo que por ahí va el mensaje y por ahí va el cuestionamiento. En cada momento de nuestra vida, en las distintas etapas, que son distintas a medida que vamos creciendo, no voy a tener la misma fe de cuando yo era joven, ni cuando yo era niño. Sin embargo, en distintas etapas de vida puede pasarme que a veces medio me olvido de las cosas de Dios. O puede pasarme que los problemas me abruman y que entonces lo de Dios se me diluye, se me borra un poco, ¿no? O puede ser que no, que cada vez que uno va madurando y creciendo, la palabra fecunda cada vez más hasta el punto de entregar la vida, porque en el fondo también el grano de trigo, que también da el ejemplo de la parábola, si cae en la tierra y no muere, no da fruto. O sea, como que puedo, por mi llamado, entregar hasta mi propia vida, ¿no? En estos momentos yo diría, sobre todo acá en el pueblo de Guatemala, que estamos viviendo unos posibles golpes de Estado, como ha sucedido en otros países latinoamericanos,
realmente más que nunca nos tenemos que afirmar en este llamado de la palabra de Dios, en fecundar esa palabra, en defender la justicia y la verdad. Por eso, hoy, un domingo así, nosotros en nuestra diócesis suspenderemos todas las misas para hacer una misa central con nuestro obispo y todos los sacerdotes y todas las parroquias. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo está viviendo momentos muy duros, muy difíciles, pero más que nunca, entonces le tenemos que pedir a Dios que tengamos esa fe que haga fecundar su palabra en nosotros y demos ese testimonio de justicia y de verdad. Por eso pidamos a Dios y a la Virgen en nuestras intenciones. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que nos conceda los dones de escucha y entendimiento para producir frutos abundantes a partir la aceptación y vivencia de su palabra. Digamos que tu palabra, Señor, nos alimente. Que tu palabra, Señor, nos alimente. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y la Iglesia Universal, para que no olviden nunca su misión de servir y proclamar el Evangelio, sabiendo que como sembradores de la palabra se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos. Oremos. Que tu palabra, Señor, nos alimente. Por quienes gobiernan nuestra nación, para que se comporten de manera digna ante los ojos de Dios, haciendo fecunda la tierra, dando semilla al sembrador, pan al hambriento y obrando con honradez y justicia. Oremos. Que tu palabra, Señor, nos alimente. Por quienes están alejados de Cristo, para que Dios suscite muchos y buenos sembradores de la buena nueva, que deposite la semilla en sus corazones y así en Jesucristo puedan servir desde ahora la esperanza de la gloria. Oremos. Que tu palabra, Señor, nos alimente. Por los pobres, los enfermos, los desempleados y marginados de nuestra sociedad, para que encuentren en Jesús vida y esperanza y los sufrimientos de ahora se vean compensados con la gloria futura. Oremos. Que tu palabra, Señor, nos alimente. Por los asistentes a esta Eucaristía, para que al entender nos hagamos partícipes de la explicación que Jesús hace de la parábola del sembrador. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce el 100 por 1. Oremos. Que tu palabra, Señor, nos alimente. Que tu palabra, Señor, nos alimente y nos haga fieles testigos fecundos de tu reino. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tu mano este sacrificio para alabar su gloria y su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en tu fe, en tu esperanza, en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza.
que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos dándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre, Señor. Oremos. Alimentados con tus dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.